Muy buenas noches para todos y para todas. Sean ustedes bienvenidos a este programa que tenemos con la intención de poder compartir con ustedes técnicas, trucos, secretos y acabados asociados con lo que tiene que ver con el mundo de la confección. La noche de hoy vamos a estar dedicados a aprender todo lo que tiene que ver con las copas prehormadas. Esas copas prehormadas son sin lugar a dudas una tendencia muy importante en todo lo que es la parte de corsetería, todo lo que es la parte de lingerie. De hecho, las copas prehormadas empezaron siendo muy fuertes a nivel de ropa íntima, pero luego pasaron a los trajes de baño, luego pasaron a las blusas, luego se apoderaron también de todo lo que tiene que ver con corpiños, vestidos de novia, de fiesta, y hoy en día es un insumo que hay que aprender a utilizar como elemento esencial para poder hacer prendas con un elemento diferenciador importante. En el caso de los brasieres, normalmente esa familia de brasieres tienen una particularidad y es que normalmente se obtienen brasieres invisibles. Ese brasier donde usted se puede poner una blusa con cierto nivel de transparencia, pero no se va a marcar ni el pezón, ni la textura del encaje, ni se va a evidenciar nada incómodo. Y es un brasier que tiene mucha aceptación entre las mujeres. Tanto así que inclusive hoy en día los top de alto impacto para ejercicio, para gimnasio, se trabajan también en la parte interna con copas, de manera que por fuera está la prenda normal, pero por dentro hay una estructura que sostiene el busto. Y por esa razón, nuestro grupo de trabajo ha decidido que el capítulo de hoy de este programa de costuras profesionales con Freddy Caro esté a este tema. Esperamos que sea de utilidad para ustedes. Esperamos que puedan realmente aprovechar al máximo lo que vamos a compartir con ustedes. Y a partir de eso, lo primero que hay que hacer o decir es que el objetivo principal, inicial, con el cual se empezó a utilizar ese tipo de copas, es obtener lo que se llamaba antes un brasier invisible. Y la gente preguntaba siempre en las fábricas o en los cursos por los brasieres invisibles, y básicamente es una prenda donde el insumo especial, el insumo esencial es una copa prehormada. Y aquí hay que hacer una claridad importante. Una cosa es el insumo de la copa prehormada, la copa que yo voy al almacén y compro el par de copas, me viene del derecho, a la izquierda, puede venir en espuma, puede venir en otros materiales que ya lo veremos. Esa es una opción. Pero la otra opción que usamos también a nivel industrial es hacerle ese mismo procedimiento que vamos a describir el día de hoy, pero a las telas. Y cuando ese procedimiento de moldeado por compresión, como se llama técnicamente, se le hace a las telas, obtenemos lo que se conoce el preformado con F. De manera que hay una pequeña leve diferencia y es que preformado es el proceso de tomar la tela y prehormarla con condiciones de 3D de volumen. Mientras que el prehormado se hace con espumas o con otros materiales para que ese insumo sea el que tengamos disponible para poder empezar a trabajar con él como base de construcción de una familia de brasieres. Entonces, importante diferenciar que una cosa es el preformado, donde hacemos el moldeo, pero en la tela, y eso implicará que si se hace en la tela, pues hay que hacer pruebas que permitan poder encontrar la temperatura adecuada para no dañar la tela. ¿De qué depende esas pruebas? Básicamente del contenido que tenga formado el textil, si es nylon, si es poliéster, si esa proporción es alta o baja, la cantidad de expandex o fibras elastoméricas que le dan la elasticidad a la tela, y esas variables van a afectar lo que sucede con las telas preformadas. Pero el capítulo de hoy lo vamos a dedicar a las copas prehormadas, que se caracterizan porque ya vienen, me las venden listas, con una condición de 3D, con una condición de volumen, donde hay una proyección en la copa y hay una abertura en la copa. Y entonces eso es espectacular porque quiere decir que los procesos de confección van a disminuirse de manera sensible
esta hoja 2 de esta presentación. Fíjense que son copas que ya vienen prediseñadas de diferentes formas, con diferentes niveles de profundidad, con diferentes niveles y diseños, y ese universo es un universo que es muy importante que las personas que están en el sector de la corsetería, de la ropa interior, de los vestidos de novia, de los trajes de baño, exploren, conozcan y tengan presente los procesos asociados a la confección y a la manufactura de ese tipo de elementos. ¿Cómo se hace? Básicamente a través de un proceso que se llama moldeo por compresión, que ya hablaremos de eso, pero lo que quiero que entendamos es que es un insumo que yo voy y compro el par y me venden la copa derecha, la copa izquierda, y a partir de eso desencadeno el proceso productivo para obtener brasieres con una calidad inigualable. Entonces, importante conocer cuál es el detalle de eso. Ahora, todo lo que tiene que ver con la secuencia operacional de cómo se hace una copa es muy importante que lo entendamos, porque entender cómo se hace la copa me permite poder realmente proyectar los niveles de calidad y de cuidado que voy a poner a la hora de confeccionar. Siempre, absolutamente siempre, cuando uno manda a hacer, por ejemplo, una cantidad de copas considerables a una fábrica, por ejemplo, pues uno lo primero que tiene que hacer es seleccionar el material, porque ese material luego vamos a ver que se va a poner sobre una máquina. Ese material hay que precalentarlo y la máquina también, todo se precalienta, pero lo importante, más que entender cómo se hace la copa, es entender todas las condiciones previas que permiten obtener una copa de buena calidad. Y dentro de esas condiciones, el material es esencial. Entonces, para este tipo de copas, escúchenme bien, en el mercado hay dos tipos de material principalmente. Hay un material que se llama EVA, que esa EVA, ojo con eso, son las iniciales de un material que tiene una composición que es multicapa. ¿Por qué? Porque es un material duro que está compuesto por etil, y entonces la E sería de etil, vinil, y entonces tendríamos ahí que le encontramos lógica a ese nombre, y el tercer es acetato. Este fue como el primer material con que se trabajó inicialmente en la industria. EVA era etilvinilacetato, que es un material que es muy duro, que funcionaba muy bien cuando recién empezó el negocio. Pero en la medida en que el negocio fue evolucionando alrededor de esa copa, en la industria nos dimos cuenta que era mejor trabajar con copas suaves, que eran más amigables, que permitirían transpirar. Entonces, ese material ya tiene la tendencia a estar como en desuso. Pero en algunos países todavía es muy común encontrar copas prehormadas de ese tipo, y lo importante es que usualmente oscila el espesor de ese material entre 2.5 y 3 milímetros. Es como lo usual en ese material. ¿Por qué razón ese material, que en algún momento fue el estándar, fue como lo ideal, que todo el mundo hacía brasieres en ese tipo? Además, porque el hecho de ser duro, de ser una copa dura, pues permite moldear y configurar muy bien la copa. Pero cambia usted esa firmeza y esa estabilidad dimensional por el hecho de que pone a sudar el busto, por el hecho de que no transpira, de que acalora, de que genera marcas indeseadas, y entonces entró la espuma. Y esa espuma, que normalmente está hecha de poliuretano, tiene varias características, pero la principal, cuando yo hago el ejercicio de mandar a hacer toda una producción de copas a la fábrica para luego venirme a mi taller y confeccionarlas, es que necesito definir de qué espesor quiero la copa. Ahora, ¿de qué depende el espesor de la copa? Básicamente el uso final. Entonces, por ejemplo, hay copas que son muy blandas, y son copas que se introducen en algunos brasieres, en algunos vestidos de baño, en algunos top. Uno deja en la parte interna del forro como un bolsillo pequeño, de manera que uno introduce la copa, que es muy fácil de manipular, y uno la introduce y ella toma su forma por dentro, le da estructura a la prenda, impide que el pezón se note, genera seguridad, genera una armonía visual, y a partir de eso pues tiene un uso extendido en esa área, lo que es
la ropa para gimnasio, la ropa de baño, tiene un uso muy interesante esas copas de espesor delgado. Pero en la medida en que yo quiero que esa copa se deje forrar sin perder su forma, se deje forrar sin perder su estructura, toda su proyección y toda su abertura, pues puedo trabajar con copas de 5, 7, 8, 10, 13, 15, 18 hasta 24 milímetros. Pero lo interesante de ese material en cuanto a su espesor es que hay mucha variedad. Y entonces, dependiendo un poco, si yo voy a hacer un bralette, pues trabajaré con copas que sean más suaves. Si voy a hacer un brasier que voy a forrar cosido y vuelto, pues trabajaré con una copa que sea un poco más estable. Y por eso, al final de esta charla técnica, mostraremos procesos de confección asociados con esos materiales para que logremos realmente no solamente conocer el insumo, sino conocer la aplicación correcta en buenas prácticas de producción de ese insumo. Ahora, cuando yo compro las espumas, escúchenme bien, esa espuma hay que evaluarla en dos frentes. Uno de ellos es qué espesor tiene esa espuma, pero el otro es qué densidad tiene la espuma. Que ojo que una cosa es el espesor y otra cosa es la densidad, porque a veces confundimos los conceptos. Densidad no quiere decir lo grueso o lo delgadito de la espuma. La densidad es una medida que me determina el peso por unidad de volumen. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo tomo una espuma, un metro cúbico de espuma, es decir, un metro por un metro por un metro y por un metro de profundidad. Haga de cuenta que tengo un cajón de un metro por todos los lados, que tiene largo, ancho y profundidad, y yo peso, ese cajón tiene un metro, un metro, un metro, un metro, y lo peso, y ese peso lo expreso en kilogramos. A eso se le conoce en la industria como la densidad de la espuma. Entonces, esa densidad de la espuma, escúchenme bien, es directamente proporcional, y ojo con este detalle, a la dureza de la misma. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo números bajos, pues tengo una espuma que es más suave, no tan dura, pero cuando tengo números con valores grandes, la dureza, la densidad, lo apretado o la cantidad de material que hay en una unidad de medida es mucho más material, y al haber más material, pues quiere decir que es más resistente. De hecho, esos conceptos que nosotros usamos en corsetería se usan todo el tiempo en el sector de la tapicería, en el sector de los muebles, en el sector de los colchones. Esos principios se usan porque son esenciales para determinar, por ejemplo, si en un sofá usted se sienta y se hunde el sofá o no se hunde. Entonces, esos mismos conceptos se traen a la ropa interior, y los fabricantes, escúchenme bien, los fabricantes de ese insumo deben considerar no solamente el espesor, sino la densidad. Normalmente, esas espumas con que uno trabaja para corsetería tienen densidades que oscilan entre 30 y 60 kilogramos por metro cúbico, que es como la unidad. Y recuerden que entre más pequeño el número, más suave la espuma, entre más grande el número, más pesada la espuma. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando uno va a hacer compras industriales, cuando uno va a licitar, cuando uno va a fabricarle paquete completo a un cliente, pues esa información me la suministra el cliente, porque el cliente debería tener claro bajo qué condiciones quiere su copa prehormada. Porque claro, en los almacenes, cuando hablamos de almacenes, simplemente hablamos de copa predoblada blanda o dura, pero no profundizamos más allá, y por eso es importante entrar en este tipo de detalles. Ahora, la espuma que normalmente se usa es una espuma de poliuretano, básicamente porque no se oxida. ¿Qué quiere decir que la espuma de poliuretano no se oxide? Que no se vuelve amarilla. Porque si usted hace un bralette o un brasier con ese tipo de espuma, pero la lavó y la puso a secar y se vuelve amarilla, pues imagínese la vejez anticipada que va a tener su prenda y la mala experiencia que va a vivir su cliente alrededor de esa prenda. Además que el poliuretano es un producto fresco porque permite la transpiración del calor generado por el cuerpo. Hay una transmisión de aire, hay una transferencia de calor que mantiene fresca esa parte del busto, aun cuando tenga una superficie que la está cubriendo.
Y lo otro es que es una prenda o es un material que es altamente resistente a la luz. Ese elemento es muy importante. Entonces, siempre el primer paso será configurar el material con que yo voy a hacer la copa o el material con que yo voy a ir a comprar la copa. El segundo elemento, el segundo criterio para tener todo en cuenta lo que es la selección de una copa prehormada es determinar ciertas especificaciones. Por ejemplo, si la copa prehormada tiene o no tiene pestaña. Ya veremos ahorita en confección lo importante de ese detalle. ¿Y qué es la pestaña? Es una parte que tiene la copa para poderle dar la configuración en la confección. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo una copa, présteme atención, las copas tienen varias partes importantes. Entonces, supongamos que voy a trabajar una copa de este tipo. Trabajo una copa de este tipo. Esta parte de la copa, y ojo con este detalle, esta sección se llama técnicamente prominencia. Esa prominencia, cuando el brasier tiene base, es donde se mete a la base. Y hablamos que un brasier tiene base cuando tiene algo como esto. Eso es la base de un brasier. Entonces, en ese caso, yo armaría la copa, la forro y la meto ahí. O la otra opción es que el brasier no tenga base y entonces lo que hago es que pongo la espalda acá y simplemente configuro la espalda de acuerdo a ese señor. Porque siempre los brasieres o tienen base o no tienen base. Pero a lo que voy es que esa parte curva se llama prominencia. En este caso, esta sería la sisa, este sería el hombro y este sería el escote de pecho. Entonces, siempre en las copas habrá que detectar cuál es la prominencia. Ahora, no todas las copas son iguales porque las copas vienen configuradas con diferentes formas. Yo puedo tener una copa que venga solo con sisa y aquí venga el escote. Puedo configurar una copa, por ejemplo, que venga aquí straple, solo straple. O puedo configurar una copa que sea straple, que venga aquí straple y a partir de eso que venga aquí entera y es lo que se llama una copa gemela. Es decir, las posibilidades de las copas son muchas en función de la creatividad, la disponibilidad de material que haya y los usos que le den en la industria. Entonces, importante tener en cuenta ese detalle. Y entonces cuando hablamos de la pestaña, un achatamiento que se le hace adicional a la copa en la parte de la prominencia. Aquí la copa viene más achatada y eso facilita los procesos de fabricación asociados con la varilla, con el protector de varilla. Entonces, por eso hablamos de que dentro de las configuraciones, la copa puede venir con pestaña o sin pestaña. Puede venir con realce o sin realce. Es decir, las copas internamente tienen como un volumen adicional que es fantástico para aquellas mujeres que quieren realzar el busto o porque quieren realzarlo o porque tienen poquito busto y necesitan de pronto llenar o tener un brasier que les complemente un poco el tamaño para que su ropa exterior se vea mejor o simplemente para que ellas se sientan un poco más seguras. En cualquiera de los casos, la copa prehormada es un muy buen recurso estético. Lo otro es que, ¿qué pasa? Escúchenme bien. Yo ya seleccioné la espuma. Ya tengo la espuma, pero yo no puedo hacer el proceso de moldeo solamente con la espuma. Entonces lo que tengo que hacer es que a esa espuma, présteme atención, la voy a forrar. Entonces la voy a forrar, por ejemplo, en una cara con rojo, supongamos, y la voy a forrar en la otra cara, por ejemplo, en azul. Entonces yo vengo y la forro y necesito forrar esa espuma por ambas caras. Pero cuando yo voy a forrar espuma con tela, necesito acudir a un proceso que se llama bondeo o laminado. Y ese bondeo o laminado es un proceso donde pasa la espuma, pasa la tela que la va a cubrir, que le va a dar como el color, y hay un adhesivo especial que unido a temperatura, condiciones especiales de temperatura y presión, hacen que este señor se pegue, y entonces usted lo que tendría es un sándwich, escúchenme bien, tendría un sándwich en el cual tengo en la parte de la mitad tengo la espuma, pero forrando esa copa tengo una sección aquí que me le da el forro más color y tengo una sección aquí que me le da forro más color.
Ahora, no siempre se forran, ojo, no siempre se forran las telas, ¿no? Hay ocasiones donde simplemente no le doy color, sino que lo pongo con una tela blanca. Ahora, normalmente esa tela, escúcheme bien, esa tela es poliéster 100% o polialgodón, es decir, una mezcla entre poliéster y algodón para que sea más amigable. Pero siempre lo que quiero es que entendamos que después de que yo escogí la espuma, debo darle como color a través de un proceso que se llama bondeado o laminado. Y eso quiere decir que yo en la industria, ojo con esto, puedo mandar a bondear. Entonces yo puedo decirle, mire, este lado déjemelo azul y este lado rosado, este lado déjemelo azul y este lado blanco. Y la empresa que me hace las copas me bondea la espuma. Cuando ya la espuma está bondeada, entonces pasa a la máquina especial y esa máquina que conforma la copa tiene varias cosas. Tiene, por ejemplo, un molde, que son moldes macho y moldes hembra en aluminio. Y entonces ese molde macho y ese molde hembra que están en aluminio, para que resista altas temperaturas, básicamente lo que hace es que dispone la tela aquí en la mitad. Fíjense que aquí en la mitad está la tela. Aquí tengo el molde macho, aquí tengo el molde hembra, y lo que va a ocurrir es que después de que la tela está precalentada y fijada, lo que hace es que el molde macho que está aquí viene y entra, aquí en medio está la tela, hay condiciones de presión, de temperatura, y a partir de eso se moldea la tela, se deja cierto tiempo bajo ciertas condiciones de temperatura, y lo que ocurre es que luego la espuma que ya estaba bondeada, pues tiene la forma del molde. Y quiere decir que esos moldes vienen en 34B, 34C, 34D, dependiendo de lo que el cliente vaya a comprar. Lo normal en Latinoamérica, escúchenme bien, es comprar todas las copas B. O sea que usted va a encontrar 34B, va a encontrar 36B, 38B. Ya cuando yo quiero entrar a aprovechar esas copas para fabricar 36D, 36C, ya ahí es donde es importante participar de un curso profesional de patronaje de brasier, donde me enseñen todo eso. Pero en principio, la noche de hoy lo que quiero es contarles que esas copas que consigo comercialmente corresponden a una copa B, que es como la copa estándar y más genérica a nivel de ese sector. Y a partir de eso, cuando yo ya compro la copa, yo ya compré la copa con la forma, ya viene bondeada, viene con la forma, pues necesito que el confeccionista entienda la secuencia, porque si usted entiende la secuencia, escúchenme bien, pues usted es más consciente de que ese material hay que cuidarlo, hay que trabajarlo con buenas condiciones. Y lo que quiero ahora entonces es mostrar qué ocurre en la confección de esa señora. Vamos a describir, vamos a conocer un poco las copas y vamos a hacer una breve descripción de lo que es una copa prehormada, para que por favor entonces Las copas presten. prehormadas, entonces, dependiendo de la calidad del material con que estén hechas, pueden ser duras como estas. Fíjense que esta copa, si la miramos por el perfil para verle el tipo de material, es una copa que es bastante ancha y al ser bastante ancha, pues tiene una configuración que la hace muy dura y esta usualmente son las copas de etilvinil acetato, que son copas que se usaron hace tiempo y eran como la sensación, la moda, y algunas empresas las siguen utilizando como recurso para poder fabricar a partir de ellas. Fíjense que esas copas tienen una parte externa, que esa parte externa es la que nos da el volumen, y tiene también una parte interna. Entonces tenemos parte externa, parte interna, y normalmente hay una parte que es el escote de pecho, que ese sería el escote de pecho, y hay otra que vendría siendo la prominencia. Entonces siempre en las copas se definen esas dos partes, escote de pecho y prominencia. Pero también hay copas que vienen en espuma. Esa espuma de poliuretano, que ese es el material, fíjense que el espesor es un espesor mucho más delgado, es un espesor mucho más amigable y por lo tanto es una copa que no va a tender a ni a oxidarse ni va a permitir que el busto sude tanto. Y esas copas también tienen su prominencia, que es la parte inferior, y tienen el escote de pecho. Es muy importante no confundir lo que es prominencia con escote de pecho para no ir a colocar la copa así, aunque, escúchenme bien, hay diseños de vestidos de baño que utilizan copas con formas de ese tipo, que ya serán
otro tipo de copas, pero normalmente el 99% de las copas trabajan con esa estructura. Y fíjense que en la parte interna esas copas vienen con su volumen determinado. Entonces, importante ese detalle, vienen marcadas las copas y normalmente vienen marcadas como esta, por ejemplo, y ahí se ve el número. Pueden venir o marcadas repujadas o pueden venir con ciertas muescas. Hay algunas copas que tienen muescas y esas muescas me indican dos cosas. Primero, que ese es el centro, es decir, que esa copa tiene centro, tiene costado, me indica que ese es el centro, y donde está marcada la copa me indica que es la prominencia, o sea que centro, frente y prominencia. Pero hay otras copas que pueden ser más blandas todavía, y esas copas blandas como esas tienen esa configuración que son súper suaves. Normalmente son copas que se utilizan para introducir, para hacer como un bolsillo, ya sea en el brasier o en el vestido de baño, y se introducen, pero fíjense que la marca es una marca distinta porque tiene una muesca, y dependiendo de la muesca o la cantidad de muescas que tengan, normalmente las fábricas asignan una talla distinta a cada una de las copas. Esas copas blandas, fíjense que son muy blandas, quiere decir que normalmente la densidad de esa copa es una densidad mucho más baja. Entonces, en el mercado encontramos diferentes tipos de copas con diferentes formas. Hay unas copas que se están utilizando mucho hoy en día, que son las copas con pestaña. Esas copas, cuando encontramos la pestaña, fíjense bien, esa pestaña resulta muy importante para hacer procesos de pegue de protector de varilla. ¿Por qué? Porque al venir achatada y al venir perfilada, permite que el protector de varilla no quede grueso y no quede con un volumen indeseado. Entonces se llaman copas con pestaña, y esas copas, fíjense que tienen marcada toda esa parte. Pero también esas copas yo podría conseguirlas en el mercado con lo que se llaman realces. Entonces hay copas con realce que se llaman copas con realce interno. Y ese tipo de copas, fíjense, vienen con ese realce. Esos realces pueden venir en diferentes formas, en diferente configuración, en diferente espesor, y básicamente ayuda a que el volumen se rellene, a que esa persona que tiene poco busto pues tenga la posibilidad de lucir un brasier que va a dar la sensación de un busto mayor, y eso facilita pues la exhibición de blusas, de vestidos, da seguridad y cumple muy bien su función estructural. Entonces, importante eso. Fíjense que, por ejemplo, esa copa, si hablamos de la forma de esa copa, estaríamos hablando que esa copa tiene prominencia, que es la parte inferior, tiene sisa, tiene hombro y su escote de pecho. Es decir, que es una copa con sisa y con hombro, así se llama técnicamente. Mientras que copas como estas, por ejemplo, son copas que vienen estructuradas. Fíjense, ubiquemos la prominencia, siempre hay que ubicar la prominencia, y esa copa tendría prominencia, que todas la tienen, pero tendría solamente sisa. Y fíjense que tiene solamente sisa, pero no tiene hombro. Miremos la de hombro para que vean la diferencia en configuración de una y la otra. Entonces, fíjense que mientras una tiene hombro, la otra no tiene hombro, y por lo tanto su recorrido de sisa es mucho mayor, y ese sería el escote. Si la vemos por el revés, fíjense cómo esas copas pueden venir de un tono por fuera, de un tono por dentro, y eso hace alusión a lo que tiene que ver con los procesos de bondeado, que ya veremos en qué consiste ese bondeado. Por ejemplo, hay copas que pueden venir en diferentes tonos. Las fábricas pueden mandarlas a bondear, a poner el forro de esa espuma o de ese material en un tono diferente. Fíjense que ahí tenemos un tono rosado y por fuera tenemos un tono más claro. Entonces, en términos generales, esas son algunas de las muchas copas que uno consigue en el mercado, pero lo interesante es que ellas ya tienen el volumen asignado dependiendo de la talla. Entonces se supone que hay un estándar ya que permite con ese volumen ser asignada esa copa para una 34B, 36B, 34B, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo el hecho de tener esas copas y reconocerlas es importante para saber cómo confeccionar con ellas. Entonces fíjense cómo mostramos lo que es la pestaña, ¿no? Ya viéndolo ahí es mucho más claro. Y ahora quiero que vean una de las muchas formas de
darle buen acabado a esas copas. Entonces, una de esas muchas formas se llama cocido y vuelto. Entonces vamos a ver cómo se haría la confección ya después de reconocer la forma de la copa, de reconocer realmente cómo funciona el insumo. Vamos a ver cómo sería el cocido y vuelto para forrar esas copas. Aunque hay muchas estrategias para forrar esas copas, vamos a aprender el primer método que se llama cocido y vuelto. Ese método consiste básicamente en ubicar nuestra copa, volteamos la copa por el revés para ver su configuración. Fíjense que es una copa que viene bondeada, tiene volumen, tiene realce interno y lo que vamos a hacer es forrarla por el escote de pecho. Entonces ese es el escote de pecho y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ubicar un cuadrado o un rectángulo de tela que nos cubra la copa. Les ponemos la copa y la idea es que tengamos una porción de tela que sea capaz de forrar esa copa teniendo en cuenta que hay un volumen, que no es plana, sino que tiene un volumen. Y lo que se hace siempre, el primer paso será ubicar el derecho de la tela, siempre el derecho de la tela sobre el revés de la copa. De manera que la ubicamos teniendo en cuenta que la elongación de la tela, el lado de la tela que más se estira debe quedar a lo ancho. Esa condición es muy importante porque siempre las telas se estiran más para un lado que para el otro y la elongación debe estar en ese sentido. Cuando tengamos posicionada entonces esa tela y esa señora copa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir y vamos a coser con un ancho del pie estándar parejo que normalmente es de medio centímetro o de 7 milímetros. Entonces lo que hacemos es que empezamos a rematar al comienzo, al final, venimos asentando esa señora y venimos pasando una costura que sea pareja con respecto al orillo. Esa costura se viene haciendo pareja, se le viene dando la forma curva en la medida en que avanza y siempre remato al comienzo y al final. Esa será la primera operación, hacer una costura que normalmente esa costura se hace con 10 o 12 puntadas por pulgada porque estamos trabajando con telas elásticas. Y entonces cuando eso lo tengamos ya de esa manera, lo que hacemos es que venimos y recortamos para hacer lo que se conoce en la industria como perfilar. Quiere decir que vamos a perfilar y lo que hacemos en ese proceso de perfilar es venir y recortar el excedente. Lo recortamos para que ese señor nos quede de esa manera. Venimos recortando y a partir de eso, fíjense cómo nos queda. Vamos a recortarlo y se lo vamos a mostrar muy bien a la cámara para que vean cómo nos queda. Vamos a levantarlo, vamos a voltearlo y nos queda de esta manera. Es decir, que recortamos los excedentes de manera que no haya ningún sobrante indeseado de tela. Cuando lo tengamos de esa forma, recuerden que lo hemos cosido por el revés. Ahora lo vamos a voltear, de ahí que se llame cosido y vuelto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a plegar esa señora hacia el derecho. La cosemos, la volteamos hacia el derecho y por eso es tan importante tener en cuenta la elongación, que el lado de la tela esté siempre a lo ancho de la tela, de la copa. Lo que hacemos es que acomodamos todo y fíjense el acabado tan espectacular que logramos en el orillo del escote. Y entonces, a partir de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos, ubicamos todo el proceso por el revés de la copa y vamos a coser por el orillo. Siempre esas costuras se hacen por el orillo con la intención básicamente de que al coser por el orillo a un 16avo o a un 32avo de pulgada tengamos la capacidad o la posibilidad, escúchenme bien, de no generar arrugas. ¿Qué cuidado hay que tener en esa operación? Primero que la tela se va estirando, la tela se estira de manera pareja, uniforme, no la puedo bajar mucho porque si yo la tela la bajo mucho, pues lo que va a ocurrir básicamente es que nos va a quedar templada y ese exceso en la tensión lo que va a generar es que la copa se aplasta. Entonces venimos estirando, venimos acomodando y lo que hacemos es que cosemos por todo el orillo. Ese procedimiento lo que va a permitir entonces es que la copa quede lisa. Ella va a quedar lisa y al quedar lisa entonces nos va a permitir, escúchenme bien, tener una copa que permite obtener un brasier que se llama brasier invisible. Entonces lo tenemos de esa manera, nos queda así
Y fíjense el procedimiento de cómo va a quedar una vez hayamos tenido esa señora. Nos va a quedar completamente lisa, sin arrugas, y lo que habrá que hacer ya luego es perfilar. Normalmente se perfila dejando un sobrante no mayor a 1 centímetro con la intención que a partir de ese sobrante podamos tener la posibilidad de agarrar lo que es el protector de varilla, y en la sisa si recortamos al ras, porque en la sisa tendremos lo que es la parte del sesgo. Entonces nos va quedando así, mírenlo cómo nos va quedando. Vamos a voltearlo, a mirarlo para que podamos verlo y podamos verlo en la cámara, y a partir de eso tener la posibilidad de ver cómo queda ese señor. Fíjense entonces cómo queda forrada, pero lo espectacular es que nos queda de esa manera y tenemos ahí la copa completamente lisa, lista para hacer pegado de base, pegado de espalda, pegar elásticos, armar tiras, pegar gafetes y tener listo el brasier. Que esta copa, cómo nos queda completamente lisa en la parte exterior. Y para eso va a ser muy importante que podamos disponer, escúcheme bien, que ya lo decíamos, el lado de la tela que más estira la elongación en el sentido horizontal, es decir, a lo ancho de la copa, para poder manipularla y a partir de eso no generar arruga. Pero otra posibilidad sería que esa copa tenga arruga en la parte de abajo, que se llama drapeado. Entonces vamos a aprender cómo se haría el drapeado en ese tipo de copas. Entonces fíjense que esas copas nos dan múltiples posibilidades. Entonces veremos ahora el drapeado de esa copa para aprender otra manera, otra técnica para forrar ese tipo de copa prehormada. Otra posibilidad que tenemos para forrar la copa es hacer lo que se llama un drapeado. Para ese drapeado, fíjense que lo que vamos a querer es que en el centro de la copa o en cualquier parte de la prominencia quede como una especie de tren de prenses, tren de pliegues. En este caso tenemos una copa que solamente tiene sisa, ella tiene sisa, tiene prominencia y tiene escote. Entonces lo que hacemos es que cortamos un cuadrado que nos permita cubrir la copa dependiendo de la talla, y vamos a proceder de la misma manera colocando el derecho de la tela contra el revés de la copa. Siempre a la hora de coserla las vamos a colocar, las vamos a enfrentar, y lo que se va a hacer, escúchenme bien, es coser por el escote. Entonces, en primer lugar vamos a coser por el escote, traemos nuestra máquina y a partir de eso vamos a hacer el proceso de costura. Ese proceso de costura normalmente se hace con una longitud o un largo de puntada que puede oscilar entre 10 y 12 puntadas por pulgada. En la medida en que una pulgada hayan más puntadas, la costura tiene mayor comportamiento frente a la elasticidad. Entonces venimos cosiendo, se viene cosiendo con todo el proceso, y a partir de eso entonces lo que venimos es que cosemos por el escote de pecho. Se cose por el escote de pecho y luego siempre a partir de todo esto lo que vamos a hacer es que vamos a venir y vamos a perfilar. Recuerden que se colocó el derecho de la tela sobre el revés de la copa. Derecho contra revés y la venimos cosiendo. Se viene cosiendo y luego de coserla la venimos perfilando. Entonces se recorta todo ese excedente para poder a partir de eso tener libre el excedente en el escote, y nos queda de esta forma, nos queda así, nos queda esa señora. ¿Para qué? Para voltearla y traerla hacia adelante y venir y entonces a partir de eso tenerla lista para poder forrar esa copa. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso tenemos marcada lo que es la sección de sisa y lo que es la sección del centro. Entonces tenemos la sisa, tenemos el centro, y lo que vamos a hacer es que vamos a coser primero por la prominencia y vamos a coser desde el centro, de manera que vamos a dejar un espacio que es el espacio donde voy a querer el drapeado. Entonces ya yo defino en qué espacio lo quiero, qué tan acumulado quiero ese drapeado para poder trabajar con él. En este caso, con respecto al centro de la prominencia, dejamos a cada uno de los lados 2,5 centímetros para que en total tener un espacio de 5 centímetros. De manera que a partir de eso vamos a empezar a coser en la máquina para hacer las costuras que hemos explicado. Entonces venimos, ubicamos todo y lo que vamos a hacer es que vamos a coser por la sisa
se cose por la sisa. En la sisa, como lo voy a recortar al ras, cosemos, escúchenme bien, por el orillo. Siempre cosemos por el orillo. Luego dejamos la aguja anclada, venimos, acomodamos todo y lo que vamos a hacer es que vamos a estirar la tela con la intención que en esa sección de la sisa hacia el centro de la prominencia quede liso. Entonces que quede liso, y por eso es importante hacer la marca para saber hasta dónde voy a coser, de manera que cuando yo vaya a hacer la otra copa y replique este mismo proceso en la otra copa, nos quede el drapeado en la misma zona. Entonces venimos y ahora en el centro vamos a hacer exactamente lo mismo, y fíjense que una cosa interesante es que siempre dejamos la copa encima. Siempre se deja la copa encima con la intención de que el efecto de embebimiento que hace la máquina me lo haga a la parte elástica de la tela. Entonces vengo cosiendo con la marca y va a suceder lo siguiente. Ahí tengo la posibilidad de rematar. Cuando haya rematado, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Mírenlo acá. Nos va a quedar un exceso de tela. Y ese exceso de tela, que es este señor, mírenlo, me queda así. Y entonces lo que voy a hacer es repartir ese exceso de tela para formar un drapeado. De manera que vengo encarrujando, vengo conformando esa señora, y entonces el efecto básicamente es que me va a dar la sensación de más volumen. El efecto óptico es que voy a tener más volumen, y a partir de eso entonces lo que hago es que posiciono con alfileres, voy a fijar con alfileres para venir y hacer lo siguiente. Vengo, hago el tren de pliegues y a partir de eso puedo colocar alfileres si lo deseo. Ya las operarias a nivel industrial, como esa operación la hacen de manera reiterativa, pues normalmente esa operación no la ejecutan, pero de pronto si usted es principiante y está hasta ahorita haciendo un proceso como estos, conviene colocar alfileres con la intención de hacer una distribución uniforme de ese proceso. Esos alfileres tienen que ser unos alfileres con punta de bola especiales para que no vaya a maltratar la tela ni el material. Cuando eso esté listo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la máquina y a partir de eso vamos a hacer el proceso de costura. Entonces vamos a coser esos alfileres y se colocan de manera longitudinal. No voy a tener problemas con ello porque la aguja lo que hace es que la desliza y no se va a partir la aguja. Entonces lo que hacemos es que venimos y nos va a quedar un drapeado configurado de acuerdo a como lo hayamos establecido. Venimos, retiramos esos alfileres. No siempre hay que colocar alfileres, dependerá un poco de la experticia de lo que voy a hacer, y a partir de eso recorto los excedentes. Vengo, recorto los excedentes, que a eso se le llama perfilar. Siempre habrá que perfilar. Siempre habrá que trabajar con hilos tono a tono. Aquí no lo hacemos por efectos pedagógicos, porque nos interesa que ese contraste cromático permita que el estudiante pueda tener la posibilidad de comprender el proceso. Siempre en este lado, en la prominencia, vamos a dejar un exceso que no es mayor a 1 centímetro. Pero aquí hay una excepción importante y es la siguiente. Cuando la copa, ojo con esto, cuando la copa tiene esta pestaña, no se deja excedente. Ojo con ese truco. ¿Por qué? Porque ella ya viene como aplanada, viene preparada para colocar el protector de varilla y ahí tendrá un menor espesor. Entonces fíjense que hemos visto dos casos, cuando se deja sobrante y cuando no se deja sobrante. También hay que ver que no siempre el sobrante queda ahí. Yo puedo dejar el sobrante en el centro. Entonces podría dejar el sobrante en el centro y a partir de eso tener una zona de drapeado distinta. Y fíjense lo espectacular que es poder trabajar con esa copa. De hecho, estamos mostrando 2 de las 3 formas que hay para trabajar esa copa. Ya la tercera forma la podremos mostrar con detalle en el curso profesional de brasier, y la idea es que la gente tenga la posibilidad de lograr un acercamiento a ese insumo, porque es un insumo cada vez más importante. Cada vez se necesita dominar las técnicas de los acabados y los procesos asociados con las mejores prácticas de estas copas prehormadas. De manera que nos complace mucho que nos hayan acompañado
Esperamos que esta clase haya sido muy nutritiva académicamente para que puedan implementar esos secretos, esas técnicas al interior de sus talleres y mejorar de manera sensible todo lo que tiene que ver con la confección que se hace con esas copas. De parte de las empresas que auspician y patrocinan todo nuestro programa, agradecemos su valiosa compañía. A todos los confeccionistas, diseñadores, patronistas, aficionados de costura de Latinoamérica, mil gracias y nos encontramos el próximo jueves para seguir aprendiendo sobre las costuras profesionales. Un abrazo, que estén muy bien, hasta luego.